Bien, buenas noches a todos. Creo que estamos más que la anterior clase. Bien. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Me indican que continúan los problemas en el módulo H. O sea, no hay luz todavía. Pero están salvando las clases virtuales. ¿Me confirman? ¿Se escucha el audio? Se escucha, licenciado. Bien, gracias, Carlos. Bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a terminar el tema 1. El tema 1 es más introductorio, o sea, no amerita incluso que hacer una evaluación. Entonces, por ser más tema introductorio. Desde el tema 2 sí ya va a ser tema de avance. Hoy vamos a empezar parte del tema 2. La anterior vez nos quedamos sobre el tema de sistemas de gestión. Bien, nuevamente no voy a presentar o sea, no voy a activar la presentación como tal porque si alguien se agrega, necesito la pantalla activa. Bien, la anterior clase lo que se trató de avanzar era que la auditoría en realidad tiene diferentes niveles, se puede hacer en diferentes momentos, o sea, me refiero a que se puede hacer auditoría a una base de datos, a una unidad, a la red, al internet, se puede abarcar diferentes partes, no es necesario que sea todo a la vez. Pero algo bien importante que nos indican las normas ISO, incluso el marco de trabajo COVID, que lo vamos a ver ya la semana que viene, es que no tenemos que olvidar que por más que se trate de una base de datos, de una red de datos, por más que se trate de un sistema informático, estos responden a la mejora de una institución. O sea, es nuestro granito de arena con el uso de las TICs para la mejora de la gestión de una institución determinada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos, incluso todo el personal que contratamos, todos los gastos, se hacen para fortalecer la gestión de la institución. Y desde un punto de vista de evaluación, toda acción que haga la institución tiene que estar en el marco de la misión, visión, y si es que tiene valores, objetivos, políticas, procedimientos, registros, indicadores. Entonces, por decir, vamos a comprar un servidor, bien, este servidor tiene que estar enmarcado dentro de la misión y visión, objetivos, procedimientos. Entonces, desde ese punto de vista, a veces nosotros nos centramos sistema de ventas y hacemos el sistema de ventas, pero desde un punto de vista de auditoría, ¿de qué se encarga la institución? Y cómo el sistema va a apoyar tanto a la misión, visión, a los objetivos de gestión, etc. Y eso es lo que se evalúa. En otras palabras, todos los gastos que hace la institución tienen que estar a partir de la misión, visión, objetivos, políticas, procedimientos, etc. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un restaurante, funciona bien, tenemos varios tipos de productos, desayuno, almuerzo, cena, jugos, etc. Pero queremos un sistema para, para dar cursos virtuales. No es una idea, pero la institución es para ofrecer un servicio de alimentos, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, y ahora ustedes han gastado este dinero en lo que es capacitación, incluso una plataforma virtual, pues en tipo Moodle o Google Meet, como el que tenemos ahora. Entonces, una forma de justificar, sí, pero es para capacitación del personal. En ese sentido va enmarcado. Caso contrario, estaríamos mal. Algo más interesante desde un punto de vista de auditoría, se evalúa procedimientos, políticas. Generalmente las instituciones solo tienen hasta acá. Tienen misión, sí, la UAP tiene visión, sí, hay objetivos, sí, pero hay un detalle, y los procedimientos cuál es el procedimiento de nuestra carrera para que se desarrolle una clase virtual. ¿Hay algún procedimiento oficial o es sálvese quien pueda? Nos llama
la carrera, el director de carrera, y nos dice, mira, no hay energía, pasen virtual y listo. Entonces, debería de haber un procedimiento. Este procedimiento debería de ser socializado y debería de cumplirse junto con las evidencias. ¿Qué ocurre si uno dice, yo estoy pasando virtuales y no pasa ni una clase? ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? ¿En qué momentos? ¿Hay tolerancia? ¿No hay tolerancia? Entonces, esto ya está formalmente, estos procedimientos existen, se aplican, porque puede ser que los procedimientos existan, pero nadie los conoce. Están aprobados, pero nadie se conoce. Entonces, hay varios escenarios. El peor escenario es que no tenga procedimientos. O sea, cada uno de buena fe salva lo que puede. El otro caso es que existan procedimientos, por decir, cuando sea una clase virtual, sí o sí tienen que usar Moodle o pueden usar Zoom y en este caso Google Meet. Esos van a ser los oficiales de la UAP. Incluso tenemos cuentas Zoom pagadas para que pasen clases o bien tenemos contraseñas oficiales institucionales para Google Meet. Entonces, hasta cierto punto habrían procedimientos, pero estos están especificados, están actualizados, están aprobados. Entonces, ese es trabajo de la auditoría también, ¿no? Tenemos que revisar que estos procedimientos estén debidamente autorizados, en vigencia, sea de conocimiento público. En nuestro caso, al menos en esta gestión, desconozco que haya un procedimiento oficial de la carrera. Claro, nosotros ya por la pandemia hemos utilizado estos medios, cada uno se ha ido especializando en una u otra herramienta, pero un procedimiento formal, oficial de la carrera, no hay. Al menos desconozco, no me han hecho conocer, no he firmado, no me ha hecho llegar ninguna documentación, pero sabemos utilizar. Y lo mismo, los registros, ¿cómo se van a llevar los registros? ¿Hay algún formato, alguna evidencia institucional? ¿No? Y indicadores, ¿no? Indicadores para eficiencia y eficacia. Entonces, como verán, si no está aprobado, podemos tener una evaluación negativa. Entonces, ¿quién hace esto? El auditor. Pero llevándolo a nuestro caso, a auditoría de sistemas, ¿qué procedimientos serían? Un procedimiento básico es cuándo se hace backup al sistema, cómo se guarda el backup de la base de datos, dónde se guarda. Eso está escrito, está aprobado, lo conocen todos. A eso se refiere a los procedimientos. Lo mismo los registros, qué tipo de registros, dónde, cómo, cuándo, etcétera, ¿no? Y todo tiene que estar debidamente aprobado. O sea, no sirve en auditoría que tengas tus procedimientos internos. Imagínense que trabajamos en una unidad de sistemas y yo te paso en una carta, mire, señor encargado de base de datos, auxiliares, etcétera, la base de datos se tiene que guardar a las 6 de la mañana, al mediodía y a la medianoche, por decir. Se les hace circular y tienen que ejecutar cada uno. Y se va a guardar en el disco duro, en la unidad C, una carpeta que dice copias base de datos. Listo. Hasta una idea, ¿ha salvado? Si les preguntaran, ¿hay procedimiento? Sí. Pregunta, ¿está aprobado eso? ¿Se les ha capacitado sobre eso? ¿Tienen conocimiento? Y ahí habría que ver si está aprobado o no ese procedimiento. En algunos casos no existe el procedimiento, todo actuamos de buena fe. Y ahí a veces se generan problemas. Entonces, cuando hablamos de sistemas de gestión, estamos viendo que tenemos que analizar las necesidades. Esto es cuando estamos creando un sistema de gestión. Política y objetivos de la organización. Tiene que haber procesos y responsabilidades necesarias. ¿A qué se refiere esto? Yo sé que la mayoría de si ustedes han trabajado, han hecho práctica laboral o son auxiliares o han trabajado en institución, todo funciona en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, de buena fe. O sea, yo voy a hacer mi trabajo de buena fe, porque yo confío en todos, voy a dar lo mejor de mí, etc. Bien, imagínense que estamos en el aula pasando clases, espero que la semana que viene ya está. Termina la clase y bueno, a mí me gusta esperar hasta el último y en lo posible apagar los aires, apagar el data. Pero eso lo hago porque es mi forma de tratar de guardar el orden, ¿no? Es un aula donde los equipos se pueden desgastar, por ahí se gasta luz innecesariamente, el tiempo de vida del aire, del data se daña, entonces yo lo hago porque sí, es una especie de parte del cariño a la carrera. Pero, ¿y qué pasa si no lo haría?
Hay alguna sanción, hay un procedimiento, hay una responsabilidad. O sea, cuando todos trabajamos de buena fe y no hay problemas, todo es lindo, todos nos ayudamos. Quizás yo me olvido apagar el aire y puede que alguno de ustedes lo apague. Pero ¿qué ocurre cuando hay problemas? El peor de los casos, imagínense que pasamos clases y de rápida todos nos salimos de la clase y nadie cierra la puerta y se pierde una computadora, una CPU, se pierde un monitor. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el procedimiento en el caso de un laboratorio? Ahí es donde, si no está aprobado ningún procedimiento, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, cuando pasamos clases en el laboratorio de redes, el año pasado pasábamos, ¿no es cierto?, clases ahí, pero a mí no me hacían conocer, señor docente, se le está haciendo cuando se está designando el laboratorio, usted tiene la obligación de encender los equipos y cuando termine la clase tiene que ser, ese es responsable de verificar que todos los equipos se apaguen junto con el data show, aire acondicionado y tiene que cerrar la puerta. No, todo es de buena fe. ¿No? Entonces, cuando hay problemas, ahí salta quién es el responsable. Tenía conocimiento, mejor si es por escrito. Bien, ahora ya que estamos con la tecnología, puede ser un mecanismo digital, ¿no? Para ver que se le ha mandado su correo institucional, por decir. Entonces, en ese sentido, todos los procedimientos tienen que estar, los procesos y responsabilidades tienen que estar bien claros. Una cosa es ayudar y otra cosa es ser responsable. O sea, toda ayuda es bienvenida, pero cuando ocurre algún problema, hay un responsable. Al responsable es al que se le sanciona, ¿bien? No al ayudante. Me explico. Imagínense que manejamos un minibús de uso público y tenemos al chofer y el ayudante. Y el chofer está cansado y le dice al ayudante, vos maneja un rato. Ya, y el ayudante, porque está aprendiendo, choca el minibús. Uno diría, ¿quién tiene la culpa? El ayudante, ¿no? Porque el ayudante no sabe manejar el chocado. Pero en detalle, en ese momento había un responsable que era el chofer oficial. El chofer es el que le ha autorizado al ayudante. El responsable es el chofer. ¿Por qué el chofer, conociendo las normas de tránsito, va a dar el coche a alguien que no sabe manejar? Entonces ahí ya empieza a verse procesos de responsabilidades. Una cosa es el ayudante y otra cosa es el responsable. Lo mismo ocurriría en un backup de base de datos, una eliminación de datos, etcétera, una instalación de red. Una cosa es el ayudante que ha instalado, pero hay un responsable que tiene que verificar el trabajo que ha hecho el equipo técnico. Y esto generalmente son confirmas, documentos, actas de recepción, etcétera, ¿no? En ese sentido, otro aspecto importante de la gestión es determinar y proporcionar los recursos necesarios. Por ejemplo, en este momento nosotros no tenemos acceso al laboratorio, pero se nos está facilitando la opción B de cursos virtuales, ¿no? Entonces hay una opción, el plan B se está activando. Entonces ahí nos están proporcionando la carrera, el plan B. Establecer métodos para medir eficacia y eficiencia, es decir, que se está gastando lo mínimo, no se está despilfarrando dinero y que se está haciendo optimizando los recursos. A eso se refiere eficiencia y eficacia. Acá en clases se puede hacer de mejor forma. A ver, algo simple. A ver, espero que enciendan sus altavoces que participen. Si estamos imagínense que todos nosotros nos vamos a inscribir a la carrera 10K, ¿no? Siempre hay una maratón de 10 kilómetros, bien. Y ahí nos piden la eficiencia y eficacia, bien. Y la pregunta es, imaginemos que todos en mayor o menor medida, unos más rápidos, otros menos rápidos, llegamos todos a la meta. Unos han tardado media hora, otros han tardado una hora, unos se han tardado 3 horas. Pero pregunta, ¿todos seríamos eficientes o eficaces? Todos hemos llegado a la meta, solo que obviamente uno del curso ha llegado entre los 3 primeros y el resto hemos llegado en media hora, en una hora, uno hasta 3 horas ha tardado. Pero todos hemos llegado a la meta. ¿Seríamos eficientes, eficaces? ¿Qué opinan? Yo digo que es eficaces.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la diferencia de eficientes, los eficientes son los que eh, pueden, o sea, son los, yo digo, ¿no? Son los mejores, sí. Y los eficaces son los que no se rinden. Y, Ya, ya. Entonces, gracias. La eficacia es la capacidad de lograr el objetivo. Entonces, lograr, o sea, la idea de inscribirte en una carrera 10K es llegar a la meta, ¿no? Ahora, no indica que llegues en el primer lugar, te has dado una mesa. Si todos llegamos a la meta, todos hemos cumplido el objetivo de partida y llegar a la meta. Desde ese punto, todos somos eficaces. ¿Quién no sería eficaz? Aquel que no ha llegado a la meta. Aquel, qué sé yo, se cansó, le dio un calambre, pero su meta, su objetivo era de una carrera es que llegues a la meta, ¿no? Entonces, todos los que lleguen a la meta, no importa si demoran más o menos, son eficaces porque han hecho lo que tienen que hacer. ¿El objetivo cuál era? Llegar a la meta de una carrera. Bien. Pero, ¿quiénes no serían eficaces, eficientes, perdón, ni eficaces? Es aquellos que no han llegado. Entonces, repito, la eficacia es la capacidad de lograr un objetivo, un resultado deseado. Pero ahora hay un detalle. Uno de los compañeros había llegado entre los 3 primeros lugares, es decir, no solo ha llegado a la meta, sino ha sido uno de los mejores. Se ha utilizado menos tiempo, ha optimizado los recursos. Además de llegar a la meta, ha llegado entre los primeros. Entonces, él, además de ser eficaz, además de cumplir el objetivo, lo ha hecho minimizando recursos, en este caso el recurso de tiempo. Por eso, el que llegaría de nosotros entre los 3 primeros lugares, además de ser eficaz, sería eficiente. Bien, entonces ese es el principio básico, de uno de los principios de la gestión, que por una parte se busca obtener los objetivos, que sería ser eficaces, pero también se busca que sea con la menor cantidad de recursos. Estos recursos pueden ser tiempo, dinero, esfuerzo. Bien, entonces esos son generalmente principios de administración, que es bueno diferenciarlos, la eficiencia y eficacia. Bien, entonces espero que se haya entendido. Si no, alguien puede participar para aclarar más. Bien. Entonces, necesitamos medir, ¿no? Sea redes, sea base de datos, sea el personal, sea una dirección, necesitamos medir. ¿Para qué? Hay que determinar si un proceso es eficaz y eficiente. ¿Cómo hacemos eso? Midiendo. O sea, solamente vamos a poder gestionar lo que se puede medir. Si no se puede medir, es difícil gestionar. Nosotros mismos, ¿no? En la docencia utilizamos mediciones. La asistencia es un indicador de medidor, ¿no? Qué tan continuos han sido una asignatura, por decir, ¿no? Y necesitamos medios para prevenir las no conformidades, aquello que no está bien, y hay que eliminar sus causas. En redes algo común es las redes lentas, se cae, es una no conformidad. O sea, teníamos que tener una buena red, pero hay problemas, hay que eliminar las causas. Y hay que aplicar procesos de mejora continua. No hay que monitorear constantemente. Entonces, tenemos que cuando trabajamos con un sistema, hay que hacer un análisis y evaluación de una situación existente. ¿Para qué? Para poder mejorar. Entonces, todo lo que nos indican las normas internacionales son procesos de mejora continua. Entonces, se tienen que establecer objetivos para la mejora, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es interesante cómo han mejorado las aulas de la universidad. Hemos empezado de aulas con pura pizarra, luego han empezado aulas con data show, luego con aire acondicionado, y gradualmente ya empiezan a tener laboratorios, aulas más interactivas, etcétera. Pero se siguen procesos de mejora. Quizás un siguiente paso más adelante va a ser que todos tengan pantalla táctil, por decir. Por ejemplo, en la EMI, cuando era para evaluador, ellos tenían ya unas 5 aulas piloto donde permitían que el docente pase clases y tenían todo el equipo de comunicación listo para que la clase
presencial se mande de forma virtual. Es decir, tenían todo ya conectado, el equipo, sus servidores, sus cámaras, listos, micrófonos, todo ello. Entonces, prácticamente cada clase en esas aulas especiales se iba grabando tenían una cuenta de Zoom. Entonces, el docente empezaba la clase, automáticamente se grababa la clase y se transmitía online todo para sus estudiantes. Entonces, es una meta, no son pasos que van a seguir buscando para ir creciendo de acuerdo a los objetivos de la institución. Ahora, hay que buscar siempre soluciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, la IA está entrando bastante en el mercado, en las instituciones, entonces, ¿cómo la IA nos puede ayudar? Y hay que evaluar las soluciones para elegir el mejor camino, ¿no? ¿Cómo elegimos principios de eficiencia y eficacia, ¿no? Que cumplan los objetivos y de paso que nos ayude a optimizar desde un punto de vista de tiempo, dinero y esfuerzo? Esos son generalmente los criterios, cómo eliges aquel que te ahorra más tiempo. Al final, tiempo es equivalente a dinero. No olviden que al final, un ejemplo que les daba, creo que en clases, ¿cuánto perjudica a un programador o a alguien que trabaja con computadora que tener una computadora que tarda 5 minutos en encender? Imagínense algo bien simple. Trabajar con una computadora que es lenta, que tarda 5 minutos en arrancar. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que esta computadora asignada a una persona cada día va a tardar 5 minutos. Pero hay un detalle. ¿Cuántas veces se enciende la computadora? Normalmente se enciende 2 veces, ¿no? En la mañana y en la tarde. Es decir, 10 minutos de su vida diaria es en encender y en apagar la computadora, más que todo en encender. ¿Por qué? Tiene una máquina lenta que tarda 5 minutos. En la mañana entra a su trabajo, 5 minutos en cargar. En la tarde, luego de almorzar, vuelve, enciende su computadora, otros 5 minutos. Entonces, 10 minutos de su día laboral solo es en encender la computadora. Si trabaja de lunes a viernes, 10 minutos por día, a la semana son 50 minutos. Entonces, 50 minutos de la vida de este funcionario es solamente tiempo perdido en encender la computadora. Y si llevamos a una semana a un mes, perdón, de 4 semanas, o sea, 50 por 4, 200 minutos es que se pierde el funcionario solamente encendiendo la computadora. Estos 200 minutos, que sería 10 minutos por día, 50 minutos por semana, 200 minutos por mes, es aproximadamente 3 horas. O sea, este funcionario está perdiendo 3 horas al mes solo en el encendido de su computadora. ¿Qué opinan? Si lo multiplicamos por 12 meses, este funcionario está perdiendo 40 horas de su vida laboral solamente en encender el equipo. Es para solo el tema de encender el equipo. Entonces uno diría, ¿qué pasa si tengo una máquina, digamos, soy diseñador gráfico y mi máquina enciende en 1 minuto, 30 segundos? Entonces al año estoy ahorrando 40 horas, ¿no? A eso se refiere. Y se tiene que medir, hay que establecer objetivos. Y si van a haber cambios, estos cambios hay que formalizar. Bien, vamos a ver un poco conceptos de auditoría de sistemas ahora. Bien, la auditoría es un proceso sistemático para evaluar y obtener de manera objetiva las evidencias. Entonces ya nos habla acá evaluar de manera objetiva evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. O sea, hay que evaluar actividades. Entonces, otra definición de auditoría es una actividad que consiste en la emisión de una opinión profesional. Entonces, al final de un proceso de auditoría tiene que haber un informe. Este informe va a estar avalado con un profesional. Este profesional va a indicar si lo que se está auditando
si se cumple o no las condiciones que han sido prescritas. En nuestro caso va a estar relacionado puede ser al sistema, a base de datos, a la red de comunicaciones, a toda una unidad, toda una institución, etc. Otra definición de auditoría, ¿no? Es un proceso, porque en este proceso hay que recabar información, hay que verificar esa información. Ahora hay acá una palabra bien importante, es independiente la auditoría. ¿Qué quiere decir? No lo hacen los mismos que trabajan en la unidad de sistemas, en nuestro caso. Tiene que hacerlo alguien externo, alguien independiente. Y para hacer esto tiene que estar documentado, o sea, tiene que acceder a los registros. ¿Para qué? Para obtener evidencias. Y estas evidencias hay que evaluarlas, ¿no? ¿Y para qué? Para determinar si cumplen o no las disposiciones. A mí me ha tocado una anécdota bien interesante, pero más laboral, no tanto de, bueno, también una de sistemas. En la laboral ocurre que ustedes saben bien que cada año contratan personal, ¿no? Y lo que ocurre es que tradicionalmente para algunos cargos como jefes de carrera lo que se hacía es el rector elegía de postulantes y se evaluaba y entre los que tienen mayor evaluación se designaba quién va a tener un determinado cargo. Incluso así eran los jefes de carrera, ¿no? Era de una terna, o sea, se evaluaba y quienes tienen mayor puntaje. Bien, pero ustedes saben que a veces hay favoritos, hay consentidos, entonces a veces los favoritos de las autoridades no cumplían un requisito y tenían influencias, mira, ayúdalo nomás a este, pero este requisito no cumple, igual ayúdalo. Entonces, sucede que los afectados, los que se sienten afectados, pueden reclamar, pueden iniciar procesos laborales, judiciales, etc. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, en un proceso judicial, al final cumple el ciclo de auditoría porque se hace un proceso independiente, ya no es la institución, en este caso ya es, por decir, el Ministerio de Trabajo y trata de documentar, a ver, ¿por qué está esta persona y no esta? Alguien independiente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, pide la documentación, evidencias de quiénes se han presentado, quiénes han calificado, cómo se ha evaluado, y al final determinan si realmente esa persona le corresponde ese cargo o no. Entonces, y hay un dictamen al final, ¿no? A eso se refiere. Ahora, hay varios tipos de auditoría. Esto no necesariamente es general, no necesariamente es para sistemas. De hecho, uno de los tipos de aplicación es la auditoría de sistemas. Por su lugar de aplicación puede haber una auditoría externa y una auditoría interna. Externa, ejemplo de auditoría externa, Banco Fácil, no, perdón, sí, Banco Fácil en realidad. O sea, la auditoría no lo hacen los mismos funcionarios del Banco Fácil. Entra la ASFI y contratan personal externo para hacer la auditoría al banco. ¿Cuándo sería la auditoría interna? Cuando la misma institución decide o bien con su equipo o bien subcontratar. Eso se refiere si es una auditoría externa o una auditoría interna. Ahora, por su área de aplicación, por ejemplo, la auditoría financiera, esta primera, todas las instituciones tienen su unidad de auditoría, que principalmente velan los recursos, si se han utilizado en base a la normativa. Bien, entonces cada institución maneja dinero y lo que hacen es verificar que el manejo del dinero sea transparente y que esté enmarcado en las normativas. Entonces, ¿qué es lo que se revisa generalmente en una auditoría financiera? Los gastos, que esté de acuerdo a las partidas, a lo presupuestado, que no haya habido un manejo irregular o sospechoso, y más que todo, proyectos. Siempre hay proyectos. Por ejemplo, manejan proyectos de equipamiento, proyectos de mejora de la calidad educativa, le llamaban y colocaban todas las acreditaciones, etc. Por ejemplo, entiendo que este año la carrera de sistemas va a buscar la acreditación, o sea, nuevamente, porque ya perdió la acreditación. Entonces, nada raro que todo el dinero que va a rogar esa acreditación venga de un proyecto.
En promedio, más o menos, una acreditación mínimo cuesta 30.000 a 60.000 bolivianos. Entonces, si la carrera de sistemas vence un proceso de acreditación, mínimamente va a gastar unos 50.000 bolivianos. ¿En qué se va a ir este dinero? Por una parte, tiene que mejorar ambientes, tiene que señaléctica, pero hay otro detalle, a los paros evaluadores tienen que pagarles, tienen que darles hotel, pasajes, viáticos, ¿no? Y su transporte más, y son 5 evaluadores, no 4 evaluadores. Imagínense que en cada evaluador nomás se va a ir 3.500 es lo que se le paga a cada par de evaluador, más pasajes a Cobija y de vuelta mínimo 1.500, ya se va 5.000 bolivianos y tienen que estar en un hotel mínimo 3 estrellas por aproximadamente 3 días. Con eso ya mínimamente se va a ir unos 7.000, más almuerzo, refrigerios, todo ello. Se va a ir mínimamente en 7.000 por par evaluador, multiplicado por 4 ya se ven los 28.000 solamente en los pares que van a venir. Pero muy aparte es el trabajo interno, todo ello, actividades, etc. Por eso se va a ir, y eso generalmente se carga de un proyecto y nada es raro que después haya una auditoría para ver si se han gastado adecuadamente nuestros recursos. Auditoría administrativa, esto es más a cómo está organizada la institución, ¿no? Entonces, más que todo, manuales de funciones, procedimientos, todo ello, ¿no? Auditoría operacional, esto generalmente lo hacen los industriales, son a los procesos de fabricación. Imagínense fabricar un lácteo, un yogur. Tiene que haber normas de calidad, normas de sanidad, tiene que haber un montón de estándares que tienen que ver de salubridad, inocuidad, etcétera, que ya manejan más los industriales, son auditorías operacionales. Por otra parte, también estas auditorías se ven a procesos operativos, procesos continuos. Puede ser contrataciones, puede ser contabilidad, etc. Bien. También tenemos la auditoría integral, que ya es un poco más conjunto de varios subgrupos a la vez. Las auditorías gubernamentales, que va relacionado con el Estado, y las auditorías de sistemas. Ahí entramos nosotros como expertos en redes, bases de datos, en el uso de tecnología dentro de una institución. Bien, ahora, pueden haber auditorías especializadas. ¿A qué se refiere esto? Auditorías especializadas, por ejemplo, en el área médica, que sería caso de una posible negligencia médica. Entonces, nosotros no podemos hacer nada, no conocemos, pero personal especializado sí puede hacer para área médica, para el desarrollo de obras y construcciones, ¿no? Auditorías fiscales, laborales, de proyectos de inversión, a la caja chica o caja mayor. Esto de caja chica es un show realmente. La UAP ha tenido serios líos en manejo de caja chica. Auditoría al manejo de mercancías, inventarios, auditoría ambiental, auditoría de sistemas. Bien, ahora, en el caso de sistemas, en nuestra profesión, ¿qué tipos de auditoría podemos hacer? Por una parte es la auditoría informática, que se refiere a todos los sistemas que procesan información. Entonces, acá entraría el siringuero. Ahora, otra cosa es auditoría con la computadora. ¿A qué se referiría una auditoría con la computadora? Generalmente es auditoría a base de datos. Lo que se hace generalmente es sacar una réplica de la base de datos y en esta réplica de base de datos se empiezan a analizar registros. Por ejemplo, salarios, ¿no? Imagínense, tenemos una sospecha de que se han pagado por demás, ha habido malversación de dinero, que personas que no correspondían un determinado nivel salarial han recibido otro nivel salarial. ¿Qué hacemos? Auditoría con la computadora, agarramos la base de datos y hacemos los nuevos cálculos. Hacemos el cálculo cuánto se debía pagar y en el sistema cuánto está pagado y podemos contrastar, hacer informes, etc. Auditoría sin la computadora, eso más que todo la parte operacional,
donde empezamos a evidenciar procedimientos y más trabajos semiautomatizados, más son donde están las personas, los técnicos. Auditoría a la gestión informática, o sea, cómo se está manejando todo el tema de uso de TICs. ¿Qué entraría en la gestión? Entra asignación de recursos, gobierno, gestión, entran niveles jerárquicos, entra uso de estándares, etc. Más va cómo se está manejando o administrando una dirección o unidad de sistemas. Auditoría al sistema de cómputo, como su nombre dice, todo el sistema de computación. O sea, acá entraría ya, hacemos a un lado a las personas, a los procedimientos, nos centramos netamente en el sistema para un determinado proceso. Auditoría en el entorno de la computadora, alrededor de lo que está la computadora. ¿Quién está en el entorno? La red, las personas, los procedimientos. Auditoría sobre la seguridad de sistemas computacionales. Ahora está de moda, ¿no? Hackeo, phishing, hay un montón de preocupaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hasta qué punto, de qué nos sirve una red donde se permite que cada funcionario se traiga su computadora, su celular, su tablet y se conecta a la misma red que el sistema principal. Entonces, ¿de qué te sirve proteger IPs, MAC address si el funcionario puede traer su computadora todo con virulenta, todo hackeado porque en su máquina se instala software pirata y lo conecta a la misma red que el servidor? Toda tu seguridad. O sea, ¿de qué te sirve un firewall cuando el atacante es alguien que ni sabe, es un funcionario que conecta el cable desde su computadora y ahí te está pasando todos sus virus? O sea, ya burló firewall ya de entrada, ¿no? Y hay aspectos más en la seguridad de sistemas computacionales, ¿no? Auditoría a los sistemas de redes. Acá se necesita conocimientos en redes, estándares. No olviden que el estándar lo maneja Cisco, entonces hay que ver ciertas normativas nacionales e internacionales. Por ejemplo, algo bien simple es acá cómo se manejan las subredes, el tema de tipos de red que se tienen, si están manejando zonas desmilitarizadas en redes, se están manejando VPNs, etc. O sea, esto va a depender de los conocimientos en redes que tengan. Una auditoría integral a los centros de cómputos, o sea, todo cómo funcionan tanto personas, procedimientos, equipos, redes, etcétera. Y también se puede hacer una auditoría ISO 9000, o sea, de procesos a los sistemas computacionales. Por ejemplo, les decía que la UAP sigue en proceso de certificación ISO 9000 en matriculación. Obviamente que está entrando el sistema siringuero ahí, pero no todo el siringuero, no solo lo que compete a matriculación, por decir. Otro aspecto es la auditoría outsourcing, que significa subcontratar. Outsourcing es cuando out de afuera. O sea, es cuando contratas personas de afuera que no son de la institución para hacer un trabajo específico de auditoría, ¿no? Y algo que está entrando con un poco de fuerza es la auditoría ergonómica. Es decir, ustedes saben que estar en la computadora, a veces los asientos son incómodos, el brillo, la ubicación, el tamaño, y a veces tenemos problemas de salud físicos. La ergonomía se refiere a la comodidad de las personas, de la persona. Entonces, ¿qué ocurre si estás trabajando y no tienes sillas cómodas? Tienes esas sillas de madera y tienes que estar 8 horas al día ahí. Y de paso tu escritorio es pequeño, con poca luz, etcétera, y generalmente no nos encorvamos de acá, nosotros ahí estamos, ¿no? Mientras más programas parece que te inclinas más el cuello, entonces hay problemas de salud, ahí se ve el tema de ergonomía, ¿no? Por eso habrán debido ver, y hay escritorios hasta que se gradúan, ¿no? Con un botón se pueden elevar o subir o disminuir la altura del escritorio, etcétera. Entonces es otra rama también esa. Entonces, con todo esto, podemos decir que la auditoría informática, que es lo que hace, es una serie de exámenes que pueden ser periódicos o esporádicos de un sistema.
Bien. ¿Y para qué se hace la auditoría? Para analizar y evaluar la planificación, el control, la eficacia, la seguridad, etc. Pero en el fondo, ¿para qué es? Para analizar y evaluar. Bien, entonces son exámenes. La auditoría son exámenes que se hacen. Ahora, ¿qué comprende la auditoría? Comprende la revisión, la evaluación, independiente y objetiva. Y en acá hay un aspecto bien importante. Son de personas independientes. O sea, no te sirve una auditoría que te lo haga el mismo jefe de sistemas. Tienen que ser personas independientes y además competentes. Es decir, tienen que tener conocimientos y especializados en auditoría. Bien. Entonces, para eso va a utilizar estándares. Tiene que tener conocimientos de estándares. O sea, auditor que no sepa estándares está haciendo todo menos auditoría, ¿no? Y tiene que conocer procedimientos, ¿no? Todo eso te va a dar los estándares. Bien. ¿Y para qué? Para ver cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué objetivos? ¿No? En este caso puede ver contratos, normas legales aplicables, ¿no? Y otros tipos de control. Pero la auditoría como tal entonces es independiente. Incluso se recomienda que los informes de auditoría a detalle, solo en la parte final sabe el encargado de sistemas, simplemente como una validación. Va directamente a la máxima autoridad ejecutiva. Bien, por eso es un proceso sistemático, porque tiene elementos, tiene un orden, es independiente y todo tiene que estar documentado con evidencias. No es que me caes mal y te voy a aplazar. ¿Por qué se está aplazando esa unidad, ese manejo de bases de datos, todo ello? Y esto tiene que ser evaluado. O sea, hay un juicio de valor, hay un informe, ¿no? ¿Y para qué es esto? Con el fin de determinar el grado en que se cumplen criterios de auditoría. Bien, entonces, en la asignatura, ¿qué definición usaríamos? Porque hemos visto, hay varias definiciones. Entonces, para nosotros es una revisión técnica especializada y exhaustiva. Es una revisión la auditoría, es técnica especializada y exhaustiva. ¿Qué abarca? Dependiendo, puede ser sistemas computacionales, software e información. Bien. Puede ser individual o compartido. Y también podemos hablar de sus instalaciones. Bien. Entonces, eso es lo que se hace, es una revisión técnica especializada. El propósito, ¿cuál es el propósito de la auditoría? Evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, procesamiento adecuado de la información y emisión oportuna de sus resultados en la institución. Ese es el propósito de la auditoría. Bien. Ahora, algo bien interesante, les hablaba en la anterior clase. La auditoría, al conocer los estándares internacionales, indirectamente ya nos va a dar los requerimientos. O sea, los requerimientos cuando desarrollamos un sistema, generalmente lo que nos hacen es, nos dan los clientes, pero estamos viendo de que no es suficiente hacer análisis de requerimientos solo con los clientes, porque cuando venga un auditor, el auditor quiere usar estándares internacionales. Entonces, un 25% de los requerimientos en un sistema de información van a venir de los estándares de auditoría. ¿Bien? Porque el cliente no tiene por qué saber estándares internacionales, salvo excepciones. Pero en nuestro caso, el auditor está obligado a conocer. Por eso, antes de finalizar el semestre, por lo menos sí o sí van a conocer la ISO 27001, 27002 y con un pequeño simulacro de cómo se evalúa. Y lo mismo van a conocer el manejo de lo que es gobierno y gestión de TI,
porque al final tienen que estar capacitados no solamente para evaluar hardware y software, sino toda una institución desde el punto de vista de TI. O sea, ustedes se están formando preliminarmente para poder auditar el uso de TI en una institución. Bien, a eso se refiere. Consultas, preguntas, dudas que tengan, jóvenes. Nada. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a compartir el capítulo 2. Bien, estamos compartiendo el capítulo 2. Ya, desde el primer capítulo les reitero, como es más introductorio, no va a haber examen, ¿bien? O sea, no se preocupen, ya. Sí lo hemos visto más que todo como como un repaso general. Bien, a todos los que están asistiendo hoy, lo que voy a hacer es, se va a crear una plataforma Moodle, que ya está habilitado, y en esa plataforma Moodle, a ver, voy a compartir un rato la pantalla. A ver. Bien, entiendo que se está viendo. Lo que está compartiéndose en la pantalla es el Moodle de la asignatura. En este momento no están... en este momento no están habilitados ustedes. Bien, entonces finalizando la clase les voy a habilitar. Aquí están mis datos generales como docente, y lo que estoy haciendo por ahora es que recién nos entregaron nuestras contraseñas de acceso. Se está colocando el proyecto formativo de la asignatura. Bien, por otra parte, se está colocando un libro, la carátula inicia el libro y está colocando el capítulo 1 y 2. Me explico. Este capítulo 1 y 2 se refiere al contenido oficial de la asignatura. Voy a compartir nuevamente. A ver. Bien. Un poco para aclarar el problema existencial que existe. Bien. Este es el libro base. Ya está en la plataforma Moodle. Entonces, al finalizar, se les va a pasar... se les va a registrar en la plataforma a los que están asistiendo ya a clases. En este documento, el libro empieza con capítulo 1. Bien. Pero según el proyecto formativo, este capítulo 1 de este libro, para nosotros es el capítulo 2. O sea, yo sé que suena un poco redundante eso. Entonces, pues les decía, toda la introducción que hemos visto, que hemos tenido hoy día, no va a entrar el examen, pero sí va a entrar el nuevo tema que se llama control interno y auditoría del sistema de información. En otras palabras, de este capítulo 1, de este PDF que se está mostrando en pantalla, de este sí vamos a tener examen. Más adelante, ustedes saben cuál es la dinámica. Avanzamos, terminamos, examen. Luego entramos a otro capítulo. Entonces, de este capítulo 1 que se está viendo, sí vamos a tener examen. Más adelante. Bien, apenas terminamos de avanzar este capítulo, sí vamos a tener un examen. La modalidad de examen va a ser la misma. Ustedes ya conocen, ¿no? Son preguntas de selección múltiple, etc. Entonces, este PDF que tiene el capítulo 1 y 2 ya está disponible en la plataforma. Bien, pero terminando la clase se les va a habilitar. Eso por una parte. Bien, ahora volveremos a la presentación. Entonces, de este PDF, vamos a mostrar el capítulo 1,
de este capítulo 1 que estamos viendo en pantalla, su diapositiva correspondiente es esta. Bien, y sobre esto entonces es donde esto sí va a tener evaluación. Bien, entonces empecemos. Ahora ya vamos a empezar a diferenciar conceptos, lo que es control interno de la auditoría de sistemas de información. Bien, diferencias principales, o sea, la auditoría como tal es independiente, que quiere decir que lo hace alguien externo. La auditoría no lo puede hacer la misma unidad, la misma dirección. Tiene que ser alguien externo a la unidad o externo a la dirección. Bien, eso es la auditoría. Pero la pregunta es, está bien, la auditoría que hagan a alguien externo, pero ¿y qué pasa si nosotros queremos, para evitar tener una observación de auditoría, qué pasa si nosotros empezamos a aplicar principios de auditoría, pero entre nosotros mismos, entre nuestro personal? O sea, ¿qué tendría de malo? ¿O es que no se puede? Entonces, puede haber algún futuro director acá de los que están presentes que diga, bueno, en la materia de auditoría nos han indicado que sí es necesario hacer auditoría, pero que nosotros mismos, para evitar caer en un mal informe de auditoría, podemos aplicar técnicas de auditoría internamente. Sí se puede, pero si la misma unidad o dirección va a aplicar sus mecanismos de control de auditoría, deja de llamarse auditoría y se llama control interno. Entonces, cuando estos procesos de revisión se los hace dentro de la misma unidad, con su mismo personal, se llama control interno. Y cuando lo hace alguien externo, se llama auditoría. Bien, entonces esa es la diferencia principal entre control interno y auditoría. Entonces, imagínense en este caso que tenemos por decir, a Joshua. Joshua es jefe de sistemas y Joshua indica, yo soy jefe de sistemas, pero yo no quiero que me caiga auditoría y cuando llegue auditoría de sistemas salga que mal estaba la base de datos, las redes no se han manejado, los procedimientos de autoridades. Entonces, yo prefiero delegar internamente a una unidad o una persona para que se encargue del control interno. Entonces, lo que puede hacer Joshua, siendo jefe de sistemas, es, de entre todo su personal de sistemas, va a hacer un control interno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a designar una persona para que esté revisando lo que exige la norma internacional. Documentación, procesos aprobados, que esté revisando estándares internacionales, la ISO 27001, COVID, todo eso. Entonces, si eso lo hace Joshua dentro de su unidad, él estaría aplicando control interno. No es auditoría, es control interno y esto depende de quién, de la unidad. Y dice que lo despedirían a Carlos al primero, ni modo. Ya está tomando decisiones, eso siempre, velando los principios de gobierno y gestión. Pero ahora, y entonces cuando lo hace el jefe o el director dentro de su unidad con un personal interno propio, se llama control interno. Pero cuando lo hace la institución con una personal independiente, se llama auditoría. Bien, esa es la diferencia principal. Entonces, conceptos clave, auditoría de sistemas. Entonces, ya estamos entrando en lo que es auditoría de sistemas, ya no estamos hablando de auditoría financiera, estamos entrando ya poco a poco en terreno. Lo más importante, la información es un recurso que debe ser protegido. Entonces, la información es el recurso más valioso de una institución. Tiene que ser protegido. Ustedes sabían que a los de Silicon Valley, a los de Google, de Tesla, de Apple, tienen un contrato de no divulgación. Tienen prohibido, si dejan la institución, tienen prohibido hablar de los avances, las tecnologías que están desarrollando, ¿no? Entonces, acá esta información tiene que protegerse, ya hay partes legales, etcétera, ¿no? O sea, y hay un poco de historia, ¿no? En el caso de Cobija, por ejemplo, no existe auditoría de sistemas como tal dentro de la institución, dentro de los organigramas, que quizás uno diga, bueno, espero ver Universidad Masónica de Pando, dirección rectorado, vicerrectorado, dirección académica, asesoría legal, y van a encontrar dirección de auditoría. A ver, tiene una, pero es auditoría financiera en realidad.
O sea, las instituciones, al menos acá en Pando, tienen una dirección de auditoría, pero es de una auditoría financiera. A eso va esta flechita amarilla. O sea, inicialmente, la función de auditoría informática o de sistemas va como apoyo a la auditoría financiera. No es independiente. Y eso está pasando, esto depende del grado de evolución de las empresas. En este caso, todavía no se le está dando la importancia a la auditoría informática o de sistemas porque todavía no se le está viendo la importancia. Bien, porque si vieran la importancia, le darían un cargo en el organigrama. Por ejemplo, caso UAP, no existe ninguna unidad de auditoría informática o de sistemas. Lo que sí existe es una dirección de auditoría financiera y esta prioriza el manejo económico más que todo. En el mejor de los casos va a haber una auditoría de un proceso de contratación para desarrollo de software o un proceso de adquisición de equipos de tecnología. Hasta ahí va a llegar. Pero no tienen la capacidad de hacer una auditoría a la base de datos, a una red informática, todo ello. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Generalmente, cuando hay un problema de base de datos, todo, lo que hacían, entiendo que no ha debido cambiar mucho, es piden ayuda a la carrera de sistemas. Y la carrera de sistemas dice, tenemos este problema, necesitamos docentes así comprometidos que hagan este trabajo. Y generalmente son trabajos ad honorem, donde hay docentes voluntarios que empiezan a apoyar la audiencia. En la ISO 27001, pero nadie lo ha aplicado ni siquiera en simulacro. Porque siempre hablamos de seguridad, 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 y se menciona la ISO 27001, pero no lo aplican. ¿Por qué? Alguien que aplica la ISO 27001, lo primero que te dirían, mira, vas a disculpar, la 27001 solamente es el marco de trabajo, es la teoría. La forma de evaluar seguridad es con la ISO 27002. La 27001 solamente dirige los principios, la clasificación, pero los indicadores para evaluar es la ISO 27002. Y eso solo te va a decir alguien que ya ha visto y ha aplicado los instrumentos. Pregunto, ¿ustedes han escuchado de la ISO 27002? La 27001 se usa bastante, pero ¿escucharon antes de esta clase? Hablen, jóvenes. No, Lifen, nunca. Bien, gracias, Carlos. Lo que ocurre es, entonces, se menciona la ISO 27001, pero como nunca han aplicado, o sea, solo aquel que ha aplicado se va a dar cuenta que para aplicarlo necesitamos la ISO 27002. ¿Y qué creen? Todos ustedes van a ver la ISO 27002 también en la asignatura. Yo creo que de aquí un mes y medio ya van a ver la 27002, ¿no? Bien, entonces, hablando como departamento de Pando, todavía no se le está dando peso en las instituciones a la auditoría informática o a la auditoría de sistemas como tal. Bien, estamos viendo casos de la UAP, cuando hay un problema que concierne la base de datos, a lo mucho piden ayuda a la carrera de sistemas y mandan a uno o dos docentes para que traten de hacer algo, ¿no? Y si estos docentes desconocen las normativas, peor, ¿no? O sea, imagínense ¿qué va a auditar a alguien que ni siquiera sabe la ISO 27001, que no tiene ni idea de cómo aplicar? O sea, lo ha escuchado, está ahí el PDF del manual, no va a ser mucho, ¿no es cierto? Y el otro aspecto, ¿no? Se busca mejorar la eficiencia y control de las actividades. Los informes de auditoría no deberían de tener un carácter de sanción. O sea, o sea, no es como lo que yo decía, ¿no? Según el informe de auditoría, se está manejando mal la red, ni modo, ya, fulano de tal, despedido. ¿Por qué? Es que el informe de auditoría dice que no has hecho bien tu trabajo. ¿No? La idea del informe es que te indique, mira, tus debilidades del informe de auditoría. No tienes procedimientos
En el caso de redes, por decir, para conectar un nuevo equipo, para dar de baja, no tienes. Entonces, tarea tienes que tener. Tus procedimientos no están aprobados, es decir, alguien viene conectando este equipo a la red, solo lo conectan, pero no hay un protocolo, una solicitud, una forma, se le asignó este IP, entregué conformes, recibí, no hay. Eso te va a hacer un informe de auditoría. Entonces, eso no indica que hay que despedirlo, sino al contrario, mira, para la siguiente gestión, esta es tu lista de tareas. Tienes que tener un inventario de esto, un formulario, hay que ser aprobado, etc. Entonces, la idea de la auditoría es hacerte conocer tus debilidades para que entren en tus planes de trabajo. Es similar a la acreditación de carreras. En la acreditación, la idea no es tanto que una carrera se aplace o apruebe, más allá del gasto económico, sino es, si te dice, por ejemplo, necesitas bibliografía actualizada, eso te sirve a la larga, ¿no? Claro, es un golpe duro, ¿no? Que te digan, tu bibliografía está una pena, pero el otro te va a indicar, mira, la siguiente gestión tienes que invertir plata en este caso, en bibliografía. O que te digan la cantidad de el equipamiento del laboratorio de redes no es suficiente para la cantidad de estudiantes. Imagínense eso, duele, ¿no? Que te digan es un informe de auditoría, de acreditación, pero en el fondo te están diciendo tienes que priorizar para las siguientes gestiones que invertir en redes. Y de esa forma, entonces, son recomendaciones en realidad los informes de auditoría que tienen que subsanarse ya en gestiones siguientes. Bien, entonces, control interno y auditoría. Ya hemos aclarado al inicio que el control interno es dentro de la misma dirección o unidad. Entonces, ¿se puede realizar diariamente? Sí. ¿Por qué? O sea, y justo su trabajo del control interno es eso, ayudar a la unidad o a la dirección de que haga todo bien. Entonces, de preferencia, mejor que lo haga diariamente. Mejor si hay una persona dedicada, encargado de control interno de auditoría. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este control interno va a ayudar directamente al jefe de unidad o al director de TI. Su misión es que todo lo que se está haciendo sea correcto, esté dentro de la normativa, ¿no? Tanto dependiendo de redes, bases de datos, etcétera, ¿no? Que esté en base al ISO 27001, ciberseguridad, etcétera. Sus objetivos tiene que colaborar y apoyar el trabajo de auditoría informática y auditoría externa. ¿Por qué va a colaborar? Es que sus informes van a servir. Cuando venga el auditor, ya hemos hecho esto, aquí está nuestro control, aquí está todo documentado en eso. Y también va a ayudar a definir, implementar y ejecutar mecanismos y controles. O sea, son dos escenarios. En el primer escenario está evaluando, en el segundo ya está empezando a ver mecanismos de controles en la base de datos, en el desarrollo del software, va a depender del rubro que se va a priorizar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace básicamente un control interno? O sea, aquí me van a indicar sobre esto si han visto que se hace o no en un laboratorio, en una unidad de sistemas, o creen que se hace. Cumplimiento de procedimientos, normas y controles. ¿Han visto que se hace esto? Cuando han sido becarios o cuando están haciendo algún trámite ven personal de sistemas. Cumplimiento de procedimientos, normas y controles. Estamos hablando de sistemas, ¿no? Otro detalle, vigilancia sobre el control de cambios y versiones de software. Otras palabras, ustedes han visto que hay alguna normativa que diga que se tenga esta máquina, tiene este sistema operativo, este Office y estos softwares instalados. Y si se va a quitar o agregar un software, está todo documentado. Han visto que se tenga qué fecha se ha instalado, quién ha instalado Office. O sea, habrá esa información. Por ejemplo, imagínense que pasamos en un laboratorio de redes con computadoras. ¿Creen que haya la información de cuándo se ha instalado ese equipo, cuándo es la última vez que se ha hecho mantenimiento, a qué fecha, a qué hora, quién ha sido responsable, qué se ha instalado, qué cosas se ha desinstalado, etcétera? ¿Habrá? No solo o sea, en cualquier unidad, a ese nivel de detalle. Que eso es tarea de auditoría. Bueno, eso va a revisar el auditor. O sea,
no es tarea del auditor. El auditor es el que revisa. Los encargados de la unidad son los que tienen que tener todo en orden. Controles sobre la producción diaria. ¿Qué información ha ingresado? ¿Cuántos errores ha habido? ¿Cuántas correcciones se han hecho? ¿Cuánto se ha atendido? Controles sobre la calidad y eficiencia del desarrollo y mantenimiento de software del servicio informático. Controles en las redes de comunicaciones. Acá un control bien básico es agarrar el switch o el hub dependiendo de la instalación y ver cada conector de RJ45 está etiquetado, dice de qué computadora es, de qué unidad, y eso se tiene registrado. ¿Tiene o no tiene? Si no tiene, ya primera observación en auditoría, no está documentado. Y su cableado está ordenado, es toda una maraña, ¿no? Controles sobre el software de base, o sea, acá el sistema operativo, ¿no? Y drivers. Se tendrá una base de datos de drivers, software, todo, ¿no? Sistemas microinformáticos. Acá ya hasta cierto punto podrían entrar las cámaras de vigilancia, otros tipos de sistemas más pequeños y la seguridad informática. Bien. Entonces, todos estos aspectos se tienen que revisar, ¿no? Son tareas, son parte del personal con conocimientos en auditoría, pero ahora la pregunta del millón es, ¿y esto se aplica? O sea, ¿ustedes ven que en su entorno se aplique todo esto? En muchos casos la respuesta es no. Entonces, ahora yo espero que ustedes cuando sean ya profesionales, ya en una unidad de sistemas, por ahí aquí estoy hablando con el siguiente gerente departamental de TI de la gobernación o director, etcétera. Espero que en sus oficinas sí haya eso, ese control. Bien, entonces yo sí espero que en sus oficinas ustedes todo lo que vamos a aprender en auditoría tengan todo organizado, todo documentado. Bien. Estoy pasando una captura de pantalla al grupo de WhatsApp, que es todos los que asistieron a la clase de hoy. Y hasta acá finalizaríamos nuestra clase de hoy, jóvenes. Bien, nos veríamos el día viernes. Espero que ya sea en aula, no hacemos mucha demora. También quiero verlos, ¿no? Nos parece sesión espiritista ya. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Luciano. Listo, chao, chao. No le dije. Listo, Chao, entonces yo Luis. voy a